Hay momentos en la vida donde una persona no necesita más tiempo, necesita un despertar, porque el problema no es que te falten oportunidades, el problema es que llevas años viviendo desde una versión cansada de ti mismo. Y lo más peligroso no es fracasar, lo más peligroso es acostumbrarte a una vida que ya no te inspira. La mayoría de la gente espera que algo externo cambie su destino, pero la verdadera transformación comienza el día en que decides dejar de pensar, reaccionar y vivir igual. Escúchame bien, porque estos próximos 12 días no van a cambiar tu vida, van a cambiar al ser humano que la está viviendo. La vida golpea a todo el mundo, a todos. Hay personas aquí que han perdido oportunidades, relaciones, dinero, salud, ilusión, y cuando uno pasa por momentos difíciles, empieza a creer algo muy peligroso, que las circunstancias tienen más poder que uno mismo. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiarte profundamente. Lo que determina tu vida no es lo que te pasa, sino la actitud con la que decides vivir lo que te pasa. Hay gente que tiene muchísimo y vive amargada, y hay gente que tiene muy poco y transmite una luz impresionante. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. Durante años he trabajado con empresas, con deportistas, con personas brillantes y he descubierto algo fascinante. La gente más extraordinaria no es la que tiene menos problemas. Es la que ha aprendido a no entregar su alegría a las circunstancias. Porque cuando tu estado emocional depende de que todo salga perfecto, estás condenado a vivir frustrado. La vida nunca será perfecta. Siempre habrá retrasos, críticas, decepciones, cansancio, incertidumbre, siempre. Pero también siempre tendrás una elección, reaccionar como víctima o responder con grandeza. Recuerdo una etapa de mi vida donde todo parecía ir rápido, demasiado rápido, mucho trabajo, presión constante, viajes, compromisos, y un día me di cuenta de algo durísimo. Estaba físicamente presente con las personas que amaba, pero emocionalmente ausente. Sonreía poco, escuchaba poco, vivía acelerado y entendí algo que me marcó para siempre, ¿no? Puedes tener éxito por fuera y aún así perderte por dentro. Ahí comprendí que la calidad de tu vida depende de la calidad de tu actitud diaria. Por eso estos 12 días son tan importantes, porque no se trata solo de cambiar hábitos, se trata de recuperar la energía con la que enfrentas la vida. Levantarte por la mañana y decidir conscientemente cómo quieres vivir el día. No puedes controlar el tráfico, ni las noticias, ni el comportamiento de los demás. Pero sí puedes controlar tu manera de mirar las cosas. Y esa manera de mirar transforma completamente la experiencia humana. Hay una frase que me encanta. La diferencia entre un día maravilloso y un día horrible muchas veces está en cómo interpretas lo que ocurre, ¿no? Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y una hundirse mientras la otra crece, porque una se enfoca en lo que perdió y la otra en lo que todavía puede construir. Y aquí está lo más poderoso de todo. La actitud se entrena, no nace, se trabaja. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges sonreír en medio de un problema, te fortaleces. Cada vez que decides no contagiar negatividad, estás creciendo como ser humano. Porque al final, las circunstancias influyen, sí, pero jamás decidirán quién eres. Eso lo decides tú. Hay personas que pasan años enteros sin estar realmente despiertas. Y no hablo de abrir los ojos por la mañana, hablo de vivir conscientes. Mucha gente se levanta, mira el teléfono, corre todo el día, trabaja, come deprisa, responde mensajes, llega cansada a casa, pone una serie para distraerse y vuelve a empezar exactamente igual al día siguiente, ¿no? Y un día se preguntan por qué sienten vacío, por qué están agotados, por qué la vida parece perder color. La respuesta es dura, pero real, porque dejaron de vivir y empezaron simplemente a funcionar. Lo más peligroso del piloto automático es que no hace ruido, no llega de golpe, se instala lentamente. Empiezas dejando de escuchar tus emociones, luego dejas de escuchar tus sueños y al final dejas de escucharte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, sobrevives pero ya no vibras. Estás presente físicamente pero ausente emocionalmente. Cumples tareas pero pierdes ilusión. Recuerdo una conversación con un directivo brillante. Tenía éxito, dinero, reconocimiento. Desde fuera parecía que lo tenía todo. Pero mientras hablábamos, me dijo algo que nunca olvidé. Hace años que no siento entusiasmo por nada y eso me impactó muchísimo. Porque entendí que una persona puede ganar muchas cosas por fuera y aún así perderse completamente por dentro. El problema no era su trabajo, el problema era que llevaba demasiado tiempo viviendo desconectado de sí mismo. Por eso estos 12 días son tan importantes, porque no son un reto superficial, son una oportunidad para volver a despertar, para dejar de reaccionar automáticamente a la vida y empezar a elegir conscientemente cómo quieres vivirla. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria, puede observarse a sí mismo y cambiar. Pero para cambiar, primero tiene que detenerse.
Detente y pregúntate con sinceridad, ¿hace cuánto no haces algo con verdadera presencia? ¿Hace cuánto no escuchas de verdad a alguien sin mirar el móvil? ¿Hace cuánto no desayunas tranquilo? ¿Hace cuánto no caminas sin prisa? Vivimos tan acelerados que confundimos estar ocupados con estar vivos, y no es lo mismo. Cuando vives en automático, tus días se parecen demasiado entre sí. Reaccionas igual, piensas igual, te quejas igual. Y entonces los años pasan rápido, porque la rutina sin conciencia anestesia el alma. Pero cuando empiezas a vivir despierto, incluso las cosas pequeñas recuperan significado. Una conversación, un café, una sonrisa, un momento de silencio. Todo cambia. Durante estos 12 días quiero que hagas algo muy simple, pero profundamente transformador. Empieza a estar presente en tu propia vida. Cuando hables con alguien, escucha de verdad. Cuando trabajes, trabaja con atención. Cuando descanses, descansa sin culpa. Y sobre todo, obsérvate. Observa cómo reaccionas cuando algo sale mal. Ahí descubrirás cuánto control has cedido sin darte cuenta. Porque el día que dejas de vivir en automático, recuperas algo inmenso. La capacidad de dirigir conscientemente tu vida. Vivimos en una sociedad que constantemente nos hace creer que valemos por lo que conseguimos. Si tienes éxito, vales. Si produces, vales. Si ganas dinero, si recibes aplausos, si otros te admiran, entonces parece que eres importante. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a medir tu dignidad según tus resultados. Ese es uno de los errores más peligrosos que puede cometer un ser humano. Porque cuando confundes tu valor con tus circunstancias, cualquier fracaso termina destruyendo tu identidad. He conocido personas extraordinarias que atravesaban momentos terribles, personas desempleadas que seguían teniendo un corazón inmenso, personas enfermas que transmitían más alegría que alguien completamente sano, personas que habían perdido mucho económicamente pero seguían siendo admirables por cómo trataban a los demás. Y eso me enseñó algo profundamente humano. Una mala etapa no convierte a nadie en una mala persona. Un mal resultado no reduce tu valor. El problema es que mucha gente se habla a sí misma con una dureza brutal. Cometen un error y se llaman inútiles. Fracasan en algo y creen que no sirven. Comparan su vida con la de otros y sienten que llegan tarde. Y así viven, castigándose en silencio. Pero escucha esto con atención. Todos tenemos días malos, todos atravesamos momentos de inseguridad, todos nos caemos. La diferencia está en cómo interpretamos esas caídas. Recuerdo una etapa donde algunas cosas no salieron como esperaba. Proyectos que no funcionaron, decisiones equivocadas, momentos de mucha incertidumbre y durante un tiempo me dejé arrastrar emocionalmente por esos resultados. Hasta que comprendí algo liberador. Yo no era mis fracasos. Mi valor seguía intacto. Porque el valor de una persona no se mide solo en lo que consigue, sino en cómo vive, cómo trata a los demás y cómo decide levantarse cuando la vida aprieta. Por eso estos 12 días son tan importantes. Porque quizá no necesitas convertirte en alguien diferente. Quizá necesitas dejar de tratarte como si no fueras suficiente. Hay personas maravillosas viviendo convencidas de que no valen nada solo porque están atravesando una mala etapa. Y eso es tristísimo. Nadie florece desde el desprecio hacia sí mismo. Cuando una persona entiende que su dignidad no depende de los aplausos externos, ocurre algo muy poderoso. Deja de vivir desesperada por demostrar. Empieza a vivir con más calma, más autenticidad y más libertad. Ya no necesita compararse constantemente. Ya no se destruye cada vez que falla. Aprende a separarse de sus resultados. Claro que hay que esforzarse, claro que hay que mejorar, claro que hay que crecer, pero desde el respeto propio, no desde el odio hacia uno mismo. Porque una persona que se siente inútil termina actuando como alguien derrotado. En cambio, una persona que recuerda su valor incluso en tiempos difíciles, conserva la fuerza para volver a empezar. Y quiero que recuerdes esto cada mañana durante estos 12 días. Puedes estar pasando por una mala etapa sin convertirte en una mala versión de ti mismo, porque tu valor jamás ha dependido de tus resultados actuales. Hay una palabra que muchas personas rechazan porque la asocian con rigidez, sacrificio o sufrimiento. Esa palabra es disciplina. Y es curioso porque la disciplina no es una cárcel, es una forma profunda de amor propio. El problema es que hemos confundido la libertad con hacer siempre lo que apetece. Pero una vida guiada únicamente por impulsos termina vacía, desordenada y muchas veces triste. Porque el ser humano necesita dirección, necesita sentir que puede confiar en sí mismo. Piensa en esto un momento. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, algo dentro de ti se debilita. Cuando dices mañana empiezo, mañana cambio, mañana me cuido, y ese mañana nunca llega, tu autoestima se erosiona silenciosamente. No porque seas incapaz, sino porque empiezas a percibirte como alguien que no sostiene su palabra. Y una persona que no confía en sí misma vive insegura incluso cuando tiene talento. Durante años he observado algo fascinante en personas admirables. No son perfectas,
No tienen más ganas que los demás. Lo que tienen es compromiso. Hacen lo que tienen que hacer incluso cuando no tienen motivación. Y ahí está la clave. La motivación es maravillosa, pero es inestable. Va y viene. La disciplina, en cambio, permanece. Es la decisión de actuar correctamente incluso cuando cuesta. Recuerdo una etapa donde viajaba muchísimo y mi rutina era un caos. Comía mal, dormía poco, vivía acelerado y aunque desde fuera todo parecía ir bien, por dentro me sentía agotado. Hasta que entendí algo muy simple. No puedes sentirte bien contigo mismo si constantemente te abandonas. Empecé a cuidar pequeños hábitos. Descansar mejor, ordenar horarios, caminar, tener momentos de silencio, cosas sencillas. Pero cada vez que cumplía conmigo, sentía algo muy poderoso, paz interior. Porque la disciplina no es castigarte, es demostrarte que mereces una vida mejor. Es levantarte temprano no porque alguien te obligue, sino porque sabes que tu futuro importa. Es apagar el móvil un rato para escuchar a quien amas, es cuidar tu cuerpo porque quieres vivir con energía, es decirte la verdad aunque incomode. Todo eso también es disciplina. Y quiero decirte algo importante. Las personas más felices que conozco no son las que viven haciendo siempre lo que quieren. Son las que han aprendido a gobernarse a sí mismas. Porque cuando no controlas tus impulsos terminan controlándote a ti. Y eso se nota en todo, en la alimentación, en las emociones, en las relaciones, en el trabajo. Una vida sin disciplina acaba llena de excusas. Estos 12 días no buscan convertirte en alguien rígido, buscan ayudarte a recuperar respeto por ti mismo. Porque cada pequeña acción coherente fortalece tu identidad. Cuando haces ejercicio, aunque no tengas ganas, creces. Cuando cumples una promesa pequeña, creces. Cuando eliges avanzar en lugar de postergar, creces. Y poco a poco empiezas a mirarte distinto. Ya no te ves como alguien que solo sueña. Empiezas a verte como alguien que actúa. Y ese cambio interior transforma completamente la forma en que vives. Porque la disciplina, cuando nace desde el respeto propio, es una de las formas más puras de amor hacia uno mismo. Hay una conversación que tienes todos los días y que probablemente es la más importante de tu vida. No ocurre en reuniones, no ocurre en redes sociales, no ocurre con otras personas. Ocurre dentro de ti. Es la manera en que te hablas cuando fallas, cuando dudas, cuando algo no sale bien, cuando te miras al espejo al final del día. Y lo impresionante es que esa voz interior termina construyendo la calidad de tu vida. Porque las palabras que repites constantemente en tu mente no son inocentes. Se convierten en creencias y las creencias terminan guiando tus decisiones. Muchas personas viven atrapadas en un diálogo interno profundamente destructivo sin darse cuenta. No soy capaz, siempre arruino todo, nunca cambio, los demás pueden, yo no, y claro, después actúan desde ese lugar. ¿Cómo va a avanzar alguien que se habla a sí mismo como un enemigo? Es imposible crecer cuando cada pensamiento se convierte en un ataque. Recuerdo una vez, después de una conferencia, que un hombre se acercó y me dijo algo que me impactó muchísimo. Me confesó que llevaba años sintiéndose insuficiente, incluso teniendo una buena familia y un buen trabajo, y cuando empezamos a hablar descubrí algo muy común. Nadie le había hecho tanto daño como la forma en que él mismo se hablaba cada día. Era durísimo consigo mismo, nunca era suficiente. Nunca se reconocía nada. Vivía exigiéndose constantemente hasta agotarse emocionalmente. Y eso le ocurre a muchísima gente. Personas aparentemente fuertes por fuera, pero completamente desgastadas por dentro. Porque una mente que vive criticándose termina perdiendo energía, ilusión y esperanza. Por eso estos 12 días no solo son un cambio de hábitos, son una limpieza mental, una oportunidad para observar qué frases repites constantemente y decidir si esas frases te construyen o te destruyen. Quiero que entiendas algo muy importante. Hablarte bien no significa engañarte ni vivir en una fantasía. Significa tratarte con la misma compasión y respeto con los que tratarías a alguien que amas. Porque hay personas que jamás le dirían a un amigo lo que se dicen a sí mismas todos los días. Imagínate hablarle a alguien querido como a veces te hablas tú. Sería insoportable. Cuando cambias tu diálogo interno, cambia tu energía. Empiezas a caminar distinto, a reaccionar distinto, a atreverte más, porque el cerebro escucha todo lo que le dices. Si constantemente repites que eres débil, terminarás actuando como alguien débil. Si empiezas a recordarte que puedes aprender, mejorar y levantarte, tu mente empieza a abrir posibilidades nuevas. Yo también he tenido momentos de inseguridad, momentos de cansancio, momentos donde dudaba de mí mismo, todos los tenemos, pero aprendí algo fundamental. No puedes controlar todos los pensamientos que aparecen en tu mente, pero sí puedes decidir cuáles alimentas. Y esa decisión cambia la vida. Durante estos 12 días presta atención a cómo te hablas, corrige la dureza innecesaria, sustituye el desprecio por conciencia. Y recuerda siempre esto, la voz que más escuchas acaba convirtiéndose en la voz que dirige tu destino. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque implica responsabilidad, y es que no vivimos aislados dentro de nuestra mente.
Creemos que nuestras decisiones son completamente individuales, pero la realidad es que estamos constantemente influenciados por lo que nos rodea. Las conversaciones que escuchamos, las personas con las que pasamos tiempo, los contenidos que consumimos, incluso los lugares donde nos movemos cada día, están moldeando silenciosamente nuestra energía, nuestras ideas y nuestra forma de ver la vida. Y lo más curioso es que rara vez somos conscientes de ello. He visto esto muchísimas veces en distintos contextos. Personas que tenían un enorme potencial, pero que estaban rodeadas de un entorno que reforzaba la queja, la duda, el miedo o la mediocridad. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezaban a adoptar ese mismo tono. No porque fueran menos capaces, sino porque el entorno es contagioso. Igual que te contagias de energía positiva cuando estás con alguien inspirador, también te puedes contagiar de resignación cuando estás rodeado de personas que han dejado de creer. Recuerdo una situación muy concreta con un grupo de profesionales con los que trabajé hace años. Había 2 equipos en la misma empresa, con recursos similares, condiciones similares, incluso formación parecida. Sin embargo, los resultados eran completamente distintos. Uno de los equipos tenía conversaciones constantes de mejora, de aprendizaje, de soluciones. El otro equipo vivía atrapado en quejas, excusas y problemas. Y la diferencia no estaba en el talento individual, sino en la cultura del entorno. El ambiente de un grupo puede elevarte o puede apagarte sin que te des cuenta. Por eso estos 12 días no solo son un trabajo interno, también son una limpieza externa. No puedes construir una vida distinta si sigues expuesto continuamente a lo que te mantiene igual. No se trata de aislarte del mundo ni de rechazar a las personas. Se trata de ser consciente de lo que permites entrar en tu mente. Porque todo lo que escuchas repetidamente termina influyendo en cómo piensas, incluso si no estás de acuerdo con ello. Hay entornos que te impulsan a crecer. Son aquellos donde se habla de posibilidades, donde se respira respeto, donde se valora el esfuerzo, donde hay ganas de mejorar. Y hay otros entornos que, sin necesidad de ser abiertamente negativos, te van apagando poco a poco. Conversaciones donde todo es problema, donde todo es queja, donde todo es limitación. Y si pasas demasiado tiempo ahí, empiezas a pensar que esa es la única forma de ver la vida. Durante estos 12 días necesitas observar con honestidad qué personas te suman energía y cuáles te la quitan. No desde el juicio, sino desde la conciencia. Porque no puedes construir una mentalidad fuerte en un ambiente que constantemente la debilita. A veces el cambio más importante no es hacer más cosas, sino dejar de exponerte a lo que te resta. Y hay algo aún más profundo. Tu entorno no solo influye en lo que piensas, también influye en lo que crees posible para ti. Si estás rodeado de personas que no sueñan, tú dejas de soñar. Si estás rodeado de personas que se esfuerzan, empiezas a esforzarte más. Si estás rodeado de personas que crecen, tú creces con ellas. El entorno no es un detalle menor. Es una fuerza silenciosa que puede elevarte o destruir tu energía sin pedir permiso. Y la gran pregunta es, ¿estás eligiendo conscientemente ese entorno o simplemente estás dejándote llevar por inercia? Porque al final tu vida no solo depende de lo que haces, sino también de dónde y con quién decides hacerlo. Hay muchas personas que pasan la vida esperando grandes momentos para ser felices, ¿no? Esperan el trabajo perfecto, el viaje perfecto, la relación perfecta, el reconocimiento perfecto. Y mientras esperan todo eso, se les escapa lo más importante, que es la vida que está ocurriendo ahora mismo. Y es curioso, ¿no? Porque cuando hablas con personas mayores que han vivido mucho, casi nunca te hablan de los grandes logros como la fuente principal de su felicidad, ¿no? Te hablan de cosas muy simples. Una conversación, una comida en familia, un paseo tranquilo, una risa inesperada. Y eso es algo que he aprendido con el tiempo. La felicidad no vive en los grandes eventos, vive en los pequeños momentos bien vividos. Pero para poder verla, necesitas cambiar la forma en que miras tu vida. Porque 2 personas pueden vivir el mismo día y una sentirlo como un día vacío y otra como un día valioso. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en la atención que le das a lo que ocurre. He tenido la suerte de viajar mucho, de conocer muchas personas en distintos contextos y hay algo que siempre se repite. Las personas que más paz transmiten no son necesariamente las que tienen más cosas, sino las que saben disfrutar de lo simple. Una persona que sabe detenerse un momento para saborear un café, para escuchar de verdad a alguien, para agradecer algo pequeño, vive con una intensidad distinta, no necesita que la vida sea espectacular para sentirse viva. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba completamente llena. Conferencias, viajes, reuniones, compromisos. Desde fuera parecía una vida emocionante, pero había momentos en los que me daba cuenta de que estaba viviendo demasiado rápido. Un día, en un hotel, me senté solo a desayunar y decidí no mirar el móvil durante unos minutos. Solo observar, comer despacio, estar presente, y fue algo sencillo, pero me hizo consciente de algo muy importante. La vida no se disfruta cuando la acumulas, se disfruta cuando la vives. Y eso es precisamente lo que muchas personas pierden sin darse cuenta, ¿no? Están tan centradas en lo que falta,
en lo que quieren conseguir, en lo que todavía no tienen, que no ven lo que ya tienen delante, ¿no? Y la felicidad se escapa no porque no esté, sino porque no la están mirando. Estos 12 días también son una invitación a esto, a volver a lo cotidiano, a recuperar la capacidad de disfrutar de lo simple. No necesitas grandes cambios para empezar a vivir mejor, necesitas presencia. Necesitas aprender a estar donde estás sin estar mentalmente en otro lugar. La felicidad verdadera no es una emoción constante de euforia, es algo mucho más profundo. Es la sensación de que tu vida, tal como es en este momento, tiene valor. Y eso solo aparece cuando empiezas a apreciar lo pequeño. Una conversación sincera, un momento de silencio, una caminata sin prisa, un gesto amable. Porque al final, la vida no está hecha de grandes capítulos, está hecha de pequeños instantes. Y la felicidad no nace cuando todo es perfecto, sino cuando aprendes a ver lo valioso en lo que ya tienes delante. Hay una verdad muy sencilla que muchas personas conocen, pero pocas aplican de verdad. Y es que no puedes hacerlo todo bien al mismo tiempo. Sin embargo, vivimos como si tuviéramos que responder a todo, estar en todo, pensar en todo y resolver todo a la vez. Y esa dispersión constante tiene un coste enorme, ¿no? Te debilita, te agota y te desconecta de lo realmente importante. Porque la energía humana no es infinita. Y cuando la repartes en demasiadas direcciones, pierdes fuerza en todas. He visto muchas personas con talento, con inteligencia, con capacidad, que sin embargo no avanzan como podrían. Y no es por falta de habilidad, es por falta de enfoque. Es como si tuvieran una linterna potente, pero la apuntaran a 20 direcciones distintas al mismo tiempo. La luz sigue ahí, pero no ilumina nada con claridad. El enfoque es lo que convierte esa luz dispersa en un rayo concentrado capaz de iluminar y transformar. Recuerdo una etapa en la que yo mismo intentaba abarcar demasiadas cosas, ¿no? Decía sí a demasiados proyectos, demasiadas ideas, demasiadas responsabilidades. Y llegó un momento en el que me di cuenta de algo muy importante. Estaba ocupado todo el tiempo, pero no necesariamente estaba avanzando. Estaba activo, pero no necesariamente era efectivo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque estar ocupado no es lo mismo que estar enfocado. Puedes llenar tu día de tareas y terminar el día con la sensación de no haber hecho nada realmente importante. En cambio, cuando te enfocas, cuando eliges conscientemente dónde pones tu atención, ocurre algo muy poderoso. Tu energía se ordena, tu mente se calma y tu capacidad de acción se multiplica. Durante estos 12 días, el enfoque es una de las herramientas más transformadoras que puedes desarrollar. Porque no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas. Cada día tienes una cantidad limitada de energía mental, emocional y física. Y la pregunta no es cuántas cosas puedes hacer, sino en qué cosas vale la pena invertir esa energía. He observado algo muy interesante en personas altamente efectivas. No son necesariamente las que tienen más tiempo, ni las que tienen menos problemas. Son las que saben decir no. Y decir no no es falta de compromiso, es claridad. Es entender que cada sí que das a algo estás renunciando a otra cosa. Y si no eres consciente de eso, terminas viviendo una vida fragmentada, sin dirección. El enfoque también tiene un efecto emocional muy potente. Cuando te concentras en una sola tarea, en una sola prioridad, en una sola intención clara, reduces la ansiedad, porque la ansiedad muchas veces no viene del problema, sino de la dispersión, de tener demasiadas cosas abiertas en la mente al mismo tiempo. Por eso, cada mañana durante estos 12 días, pregúntate algo muy simple pero muy poderoso. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer hoy? Y no 20 cosas, una sola cosa que si la haces bien, cambia la dirección de tu día y después cúmplela con presencia total. Porque cuando aprendes a enfocar tu energía, tu tiempo y tu atención, dejas de ser una persona que reacciona a la vida y empiezas a ser una persona que la dirige. Y ahí es donde tu verdadero poder personal comienza a multiplicarse. Vivimos en una época en la que muchas personas están más preocupadas por cómo son percibidas que por cómo se sienten consigo mismas. Pasamos una gran parte de nuestra energía intentando encajar, intentando gustar, intentando demostrar que somos suficientes ante los ojos de los demás. Y sin darnos cuenta vamos construyendo una vida que no está alineada con lo que realmente somos, sino con lo que creemos que los demás esperan de nosotros. He visto esto en muchísimas personas a lo largo de los años. Personas que toman decisiones no porque las sientan correctas, sino porque quieren evitar el juicio de otros. Personas que dicen que sí cuando quieren decir que no. Personas que se esfuerzan por aparentar una vida perfecta mientras por dentro se sienten agotadas. Y lo más triste es que muchas de ellas no se dan cuenta de que están viviendo para la aprobación externa, no para su propia paz. Recuerdo una conversación con un profesional que tenía un buen puesto, un buen salario, una vida aparentemente estable, pero me confesó algo muy honesto. Siento que estoy viviendo una vida que no es mía. Y cuando profundizamos, descubrimos que muchas de sus decisiones no habían sido tomadas desde su autenticidad, sino desde la necesidad de impresionar, de cumplir expectativas, de demostrar que estaba a la altura, y eso con el tiempo le había desconectado de sí mismo.
Porque cuando vives constantemente intentando impresionar, empiezas a traicionarte en pequeñas decisiones diarias. Aceptas cosas que no quieres, te sobrecargas de responsabilidades que no te corresponden y te alejas de lo que realmente te haría bien. Y lo más peligroso es que empiezas a normalizar esa desconexión interna, ¿no? Como si fuera parte de la vida adulta, pero no lo es. Estos 12 días son una oportunidad para volver a algo mucho más importante que la aprobación externa, el respeto propio. Y el respeto propio no es algo abstracto, se construye en acciones concretas. Es cumplir lo que te prometes, es no mentirte, es no abandonar lo que sabes que es importante para ti solo por comodidad o por presión externa. He aprendido algo con el tiempo, la opinión de los demás cambia constantemente, pero la relación que tienes contigo mismo es permanente. Puedes impresionar a todo el mundo, pero si te pierdes a ti mismo en el proceso, el precio es demasiado alto. Porque al final del día, cuando todo se calma, solo queda una pregunta. ¿Estás en paz contigo o no? El respeto propio también implica decir no. Decir no a lo que te aleja de tus valores, no a lo que te desgasta innecesariamente, no a lo que te obliga a ser alguien que no eres. Y al principio puede resultar incómodo, porque estás acostumbrado a buscar aprobación, pero cada vez que eliges respetarte, incluso cuando nadie te ve, estás construyendo una base interna mucho más sólida. No necesitas demostrarle al mundo que vales. Tu valor no se construye desde la aprobación externa, se fortalece desde la coherencia interna, desde la forma en que te hablas, en la forma en que te tratas, en la forma en que tomas decisiones cuando nadie está mirando. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar ocurre algo muy poderoso. Dejas de perseguir impresionar a los demás y empiezas a construir una vida que te respeta a ti mismo. Hay una idea que a muchas personas les cuesta aceptar porque desafía completamente la forma en la que interpretan su vida. Y es la idea de que el cambio más importante no empieza afuera, sino dentro. Durante mucho tiempo creemos que necesitamos nuevas circunstancias para sentirnos distintos. Un nuevo trabajo, una nueva relación, más dinero, más oportunidades, pero la experiencia demuestra algo muy distinto. Cuando tú cambias, incluso si el entorno es el mismo, la forma en la que lo vives ya no es la misma, ¿no? He visto personas pasar por situaciones muy similares y reaccionar de maneras completamente opuestas. Una persona puede interpretar un problema como una amenaza que la bloquea, mientras otra lo interpreta como un desafío que la impulsa. Y la situación externa es exactamente la misma. Lo que cambia no es el mundo, es la forma en la que el mundo es filtrado por dentro. Y ese filtro interno lo es todo. Recuerdo una etapa en la que tenía que hablar en público con frecuencia y no siempre me sentía seguro. Había momentos de duda, momentos de presión, momentos donde pensaba demasiado en lo que los demás iban a opinar. Y en aquellos días, pues la experiencia era más tensa, más pesada, más limitada. Con el tiempo empecé a trabajar no en lo externo, sino en lo interno. En cómo me hablaba a mí mismo antes de salir, en cómo interpretaba el nerviosismo, en cómo entendía la presión y algo cambió de forma evidente, ¿no? La misma situación empezó a sentirse completamente distinta. Porque el mundo no responde solo a lo que haces, responde a lo que eres cuando haces lo que haces. Si entras en una conversación con inseguridad, es probable que recibas una respuesta distinta que si entras con calma y confianza. No porque los demás cambien mágicamente, sino porque la energía que transmites modifica la interacción. Y esto ocurre constantemente en la vida diaria sin que lo notemos. Durante estos 12 días, este es uno de los cambios más profundos que puedes experimentar. No se trata de esperar que el exterior mejore para sentirte mejor, sino